Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos con la serie Valora el tiempo. Así es que es una serie muy importante y el tema en esta mañana es el tiempo y la adicción al trabajo. ¿Conoces a alguien? ¿Es adicto al trabajo? Yo creo que todos conocemos a alguna persona con esta situación. Pero recuerda que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. ¿Conoces los medios de comunicación? Nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Puedes inscribirnos, nos puedes llamar, nos puedes mandar un audio a cualquier hora que tú lo necesites. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo una porción de la palabra de Dios. Así es que el tiempo y la adicción al trabajo. Un principio bíblico es el deber de trabajar. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, si tienes una Biblia en casa, busca esta cita, 2 de Tesalonicenses 3:10, dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así es que un principio bíblico es el deber de trabajar, nomás que recuerde que todos los excesos, aún el trabajar, son peligrosos. Así es que debemos ser sabios. Debemos tener una ambición positiva para trabajar sin llegar al egoísmo. Muchos deseamos hacer nuestro mejor esfuerzo y pasamos mucho más tiempo de el que se necesita en el trabajo. Hay un tiempo para cada cosa, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Bueno, deseo servir a otros a través de mi trabajo y esto es válido, pero sin caer en los excesos. Recuerda que en casa hay alguien que te está esperando. Deseo alcanzar un mayor bien y esto es un buen deseo, no es malo el querer mejorar económicamente, pero debemos ser sabios, debemos de cuidar muy bien nuestro tiempo. Deseo cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y bueno, sí, el trabajo es un canal de bendición que Dios nos ha dado para que podamos ser bendecidos a través del trabajo. Colosenses 3, 23 y 24 dicen de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así es que, bueno, si usted se considera que es adicto al trabajo, pues es tiempo de tener un poquito de sabiduría y poco a poco tomar el camino de Dios. Efesios 5, del 15 al 17 dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo he escuchado mucha gente que dice: a mí no me pagan por lo que hago, me pagan por lo que sé. Y bueno, creo que esta es una frase muy, muy equivocada. Uno debe siempre hacer su mejor esfuerzo en su trabajo. Yo siempre he dicho que si usted es cristiano, hijo de Dios, pues usted siempre debería ser el empleado del mes. Porque como dice aquí la palabra de Dios en Efesios, que lo que hacemos es
como para el Señor. Así es que bueno, tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Debemos de tener un equilibrio en cómo usamos nuestro tiempo. Tenemos 8 horas para trabajar y en 8 horas usted debe completar para hacer su trabajo. No es necesario que se quede más, porque si se queda más, tal vez no está utilizando bien el tiempo. También dicen los que saben que necesitamos 8 horas para descansar. Usted va a rendir mejor en su trabajo cuando usted duerma 8 horas efectivas por la noche. Hay mucha gente que no puede dormir bien después de la pandemia. Mucha gente ha tenido insomnio y esto no nos deja desarrollar todo nuestro potencial en el trabajo. Así es que hay que buscar dormir esas 8 horas. Y pues nos quedan 8 horas para disfrutar a nuestra familia y en las cosas que nos gusta hacer. Pero déjeme decirle algo muy importante en esta mañana. Usted debe tener sus prioridades en orden en su vida para que su vida empiece a tomar orden. Y Dios debe estar en primer lugar. Después, su esposo o su esposa, según sea el caso. Después, sus hijos. Fíjese qué interesante. Primero está el esposo. Después están los hijos y muchas veces invertimos por ahí esos lugares. Después de Dios, del esposo, de los hijos, bueno, también el trabajo tiene su lugar y es un lugar muy importante. Después los familiares, amigos, etc. Así es que debemos tener nuestras prioridades bien marcadas y bien en orden. Debemos de aprovechar bien el tiempo y trabajar esas 8 horas y hacerlo de la mejor manera posible, como si fuera para Dios. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. Esperamos que juntos estemos atentos a la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Valora el tiempo y el tema el tiempo y la adicción al trabajo. Familia, sabemos desde niños que existe el trabajo. Por ejemplo, cuando veíamos que papá se iba al trabajo para hacer frente a las necesidades del hogar, los pagos de la casa, ya sea de renta o casa propia, los servicios, muebles de la casa, autos para ir al trabajo y llevar a los hijos a la escuela y de los estudios, los hijos de los hijos, ya sean libros, vestidos, zapatos, etc. O sea que es necesario el trabajo. Sin embargo, aún en el trabajo existen las adicciones, como en muchas otras cosas. Existen las adicciones positivas y negativas. Así que hablaremos de las adicciones negativas respecto al trabajo. La adicción negativa al trabajo es egoísta, o sea, el inmoderado amor a sí mismo que hace a la persona ordenar todos sus actos hacia el bien propio, sin cuidarse de los demás. Es la doctrina del yo. Hay quienes viven para trabajar, pero lo correcto es trabajar para vivir. Compulsión es la necesidad incontrolable de decir o hacer algo sin motivo ni razón. Una persona puede repetir un comportamiento como lavarse las manos una y otra vez. Tener este trastorno significa tener obsesiones, compulsiones o ambas. Por ejemplo, tener pensamientos, impulsos o imágenes mentales no deseados que ocurren una y otra vez y que causan ansiedad o angustia. Ahora, respecto al trabajo, hay personas que tienen compulsión de parecer mejor que los demás. Me aseguro de que otros sepan cuánto trabajo y hablo únicamente de mis actividades. Mi necesidad es cumplir con mi trabajo hasta alcanzar el éxito y así alcanzar metas más altas y así sentirme importante, esforzándome al máximo porque puedo y tengo capacidad. Compulsión de obtener logros personales.
Siento que la fuente principal de mi identidad es mi trabajo y antepongo mi trabajo a mis tiempos de familia, ignorando que el tiempo con la esposa y los hijos también es importante, porque los hijos pequeños no saben de los tiempos extras de papá o del esfuerzo que tiene que hacer. Compulsión de cumplir mi propósito. Se me dificulta decir que no al trabajo. Después de todo, son más ingresos. Sin embargo, no podemos pasar por alto lo que nos dice Dios a este respecto. Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes deben someterse. Aquellos que son guiados son responsables de estar en sujeción a los hombres, o sea, a los ancianos, y a Dios. Los líderes de la iglesia generalmente eran los miembros más viejos. Los miembros más jóvenes debían ponerse voluntariamente bajo la autoridad de aquellos a quienes se había encomendado la responsabilidad del liderazgo. Pedro exhorta tanto a los jóvenes como a los viejos a revestirse, vestir o atar sobre uno mismo una encomomba. Era el delantal de un esclavo, de humildad. La verdadera humildad es un vestido atractivo. Pedro pudo haberse referido a la ocasión en que Cristo se ciñó con una toalla y enseñó a sus discípulos que la humildad es un requisito para el servicio y que el servicio es la práctica de la humildad. Juan 13, del 4 al 15, podemos ver lo del Señor Jesús. Familia, necesitamos buscar la dirección correcta para nuestra vida y esta definitivamente solo la encontraremos en la palabra de Dios. Busquemos la directriz correcta del único y sabio Dios que establece los tiempos para quitar toda adicción, compulsión, obsesión y egoísmo, para poder pensar en mis tiempos con mi Dios que necesito y con mi familia que me necesita. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros. Por eso quiero compartirles que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden llamarnos o escribirnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, también les invitamos a que se congreguen en una iglesia donde reciban el alimento espiritual de la palabra de Dios para crecer en su gracia, como es su voluntad. Y si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudamos si nos contactan por medio del WhatsApp que ustedes ya conocen, el cual se los repetimos con mucho gusto. 811-590-9879. Pero estemos preparados porque Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, el tiempo y la adicción al trabajo. Y bueno, tenemos una lista de comprobación para alguien que es un trabajador compulsivo. Le vamos a dar, hágase algunas preguntas de las que les vamos a decir en este momento y así usted sabrá si es trabajador compulsivo. Primera pregunta: ¿considero que mi trabajo es la principal fuente de mi identidad? Es decir, usted se ve por el oficio que realiza y no por la persona que usted es. Número 2, ¿se me hace difícil sentirme satisfecho con el resultado final? Es decir, hay gente que se pone metas para su trabajo, pero las cumple y luego ya no se siente satisfecho con ese resultado. Siempre están inconformes. Pues es un adicto al trabajo. Número 3, siento que el trabajo me está controlando. Es decir, toda mi vida gira en relación a mi trabajo. Tenga mucho cuidado con esto. Número 4, me aseguro que otros sepan lo mucho que trabajo.
Es decir, no solo trabaja mucho, sino le gusta que los demás lo vean, que los demás sepan que usted trabaja mucho. Número 5. Me molesta que los demás no trabajen tan arduamente como lo hago yo. Es decir, ¿se siente usted que trabaja siempre más que los demás y quisiera que todos trabajaran al ritmo que usted trabaja? Déjeme leer un pequeño párrafo del libro de Eclesiastés capítulo 2, versos 18 al 20. Y dice de la siguiente manera: Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Pues bueno, la palabra de Dios nos enseña, así como nacimos, un día habremos de morir, habremos de partir. Y todo el trabajo que usted hizo, ¿en manos de quién va a quedar? No por eso quiere decir que, bueno, no vamos a trabajar y como dijo aquel, caigan cocos. La misma Biblia, decíamos hace un momento, que hay un principio que nos enseña el deber de trabajar. Si usted es hijo de Dios, usted debe de trabajar, pero no hacer del trabajo su rey y su señor. Ahora, ¿qué debo hacer para tener un equilibrio, tener sabiduría y no permitir ser un adicto al trabajo? Bueno, pues número 1, trabaje duro 8 horas. Cuando ya se cumplieron las 8 horas, ya es su tiempo de ir a casa, de ir a descansar. Pero hay que trabajar duro. Esas 8 horas hay que echarle todas las ganas. Número 2, tenga un checklist a la mano, donde todas las actividades que usted va a realizar durante las 8 horas de trabajo, usted va palomeando cada una de ellas. Ya hice esto, ya hice lo otro. ¿Para qué? Para que no se le pase ninguna y no haga más de lo que está programado para la jornada de trabajo. Número 3, y esta es muy buena, aprenda a manejar una agenda. Si usted es de mucha tecnología, de cibernético, bueno, puede usar una agenda electrónica. Si usted es de los clásicos de antes, como yo, bueno, podemos manejar una agenda con papel y lápiz y podemos estar ahí llevando a cabo nuestras actividades, programándolas para que no se nos vaya a pasar nada. Recuerde que en esta vida siempre se le presentarán dos situaciones a usted en su trabajo. Una serán las cosas que son importantes hacer en su trabajo y otras serán las cosas urgentes. Así es que hay que tener mucha sabiduría para poder definir qué actividad es importante y qué actividad es urgente. Y además poder definir qué actividad es importante y también urgente. Hay que hacerlas, hay que salir adelante, pero siempre equilibrando nuestro tiempo. Recuerde, Dios es la responsabilidad número 1 en su vida, después su esposa, después sus hijos, familia, trabajo, etc. Debemos de mantener un buen equilibrio, debemos de buscar la voluntad de Dios en nuestro trabajo, porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si usted tiene un trabajo, dele gracias a Dios por su trabajo, porque hay muchas personas que en este momento no tienen trabajo y quisieran al menos tener un trabajo. Muchas gracias por su atención. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con la serie Valora el tiempo y el tema el tiempo y la adicción al trabajo. Familia, vamos a ver primero lo que es el trabajo. Es la actividad física o mental que se realiza con el objeto de producir un resultado. Hasta aquí todo está bien. Solo que hay personas con respecto al trabajo que tienen una manera compulsiva para realizar esta actividad y es la manera negativa por los resultados que produce. Veamos lo siguiente. Diagnóstico del trabajador compulsivo.
Me quejo de depresión, dolor de espalda, llagas y urticaria, úlceras, insomnio, dolor de cabeza, rechino los dientes, fatiga crónica, tensión muscular, indigestión, dolor de pecho. Ahora veamos lo que nos dice la palabra. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eclesiastés 2:23. Es decir, que no tiene descanso. El único fruto que el hombre tiene no solo son los dolores en sus días, sino que todos sus días son dolores, y su trabajo no tiene dolores envueltos en él, sino que él mismo es dolor o tristeza. Y en base a este diagnóstico, veamos lo que es compulsivo o compulsión. Compulsión es un término usado en psicoanálisis que definen a una persona aparentemente sana, que presenta una conducta adictiva u obsesiva. Sinónimos: inclinación, pasión, vehemente y contumaz por algo o alguien. Inclinación, pasión, arrebato, compulsión u obsesión. Contumacia es tenacidad en permanecer en el error. Obstinación de obstinado: se obstina el que insiste en mantenerse en su resolución más allá de lo prudente o razonable. La obstinación espiritual es una manía, fobia, resistencia habitual a la invitación divina. Se puede sentir fobia hacia el arrepentimiento, a todo lo que proceda de Dios. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno. Salmo 32:9. Familia, la única forma de dejar esta adicción al trabajo, sobre todo cuando vemos todos estos problemas físicos y emocionales con los cuales se batalla día con día, vayamos a la palabra de Dios y busquemos esa directriz como ya lo mencionamos con anterioridad, y veamos algunos principios bíblicos relacionados con el trabajo. Dios trabaja y nosotros fuimos hechos a su imagen. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Es demasiado claro que nosotros debemos trabajar. Dios es creador y dueño de todas las cosas, por tanto trabajamos para Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Si todo es de Él, entonces si trabajamos, es para Él. El trabajo es parte normal de esta vida y de la vida eterna. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Esto es ahora aquí en la tierra. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Esto es en el futuro, en el cielo. Nosotros somos sus siervos y estamos para servirle. El trabajo es un requisito, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Estas son palabras del apóstol Pablo basadas en la sabiduría de Dios. Definitivamente el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Cualquier trabajo digno de hacerse es digno de hacerse bien. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 22:29. Ser diligente y solícito también puede significar rápido o puntual en su trabajo. Es la mejor manera de influenciar al patrón. La diligencia con frecuencia conlleva un ascenso. El trabajo no debe sustituir al descanso ni a la comunión con Dios. 6 días se trabajará.
mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Éxodo 35:2. Esta es la enseñanza con un ejemplo muy definido de Dios, el Creador, para que su pueblo trabajara 6 días que tiene la semana. Pero el séptimo día es santo, o sea, para dedicárselo a Él. Si Él es Dios y Señor nuestro, entonces vamos a hacer su voluntad de todo nuestro corazón. Familia, definitivamente que la palabra de Dios es la mejor guía para toda nuestra vida terrenal y espiritual, porque desde un principio, desde Génesis, Él nos enseña con el ejemplo y sabemos que su palabra es verdad. Así que deje toda convulsión y obsesión y adicción, solo tiene que depender de Dios y su palabra desde ahora en adelante, estudiando su palabra para memorizarla y orar cada día. Y llegó el tiempo de despedirnos. Gracias por su amable atención. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y les invitamos a escuchar el siguiente tema de Marta y María. No se lo pierda y recuerde, es tiempo de valorar el tiempo. Bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that